Hola, buenas tardes. Estamos reuniéndonos nuevamente esta tarde y compartir una reflexión, un pensamiento en base a la Escritura. Hemos estado revisando ya largas semanas la primera carta del apóstol Juan. Hoy día vamos a ver primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 6, que dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo creo que este versículo apunta a la naturaleza de Jesús, a tener y a clarificar justamente cuál es su naturaleza, porque a través de la historia y muchos tipos de pensamiento, corrientes de pensamiento, tienen debates sobre esto, sobre la real naturaleza de Jesús. Creo que esta afirmación que dice que vino mediante agua y sangre, Juan está tratando de dejar claro de quién está hablando él, y que no es un Jesús que es un espíritu, solamente espíritu, un espíritu inmaterial, alguien que no tenía que ver ni relación con nuestro mundo, sino que Jesús es espíritu y es carne también, es hombre, es un Jesús que caminó entre nosotros, que nació, vivió y murió como un ser humano, como nosotros mismos. Él es parte de esta tierra real, material, que es de carne y hueso. Y así como la carne y la sangre, el agua y la sangre son reales, también Jesucristo tiene esa característica, esa materialidad. Él fue visto, escuchado, considerado, fue visto por nosotros. Eso lo vimos en esta carta, ¿no es cierto? Acerca de lo que hemos visto, hemos hablado, dice. Y esta afirmación de que vino mediante agua y sangre, hay harto debate sobre esto, ¿no? El agua, algunos dicen que se refiere al nacimiento de Jesús, las aguas del vientre, y que la sangre habla de su muerte. Pero eso significaría también, o querría decir, que Jesús es solamente hombre. Él era completamente humano, pero también era Dios. Esa dualidad está en su naturaleza. El que vino mediante agua y la sangre, yo creo que se refiere tal vez al inicio y al término de su ministerio. Él vino primero por agua, es decir, cuando él se sumerge en las aguas del Jordán, cuando es bautizado por Juan. En ese momento viene el Espíritu Santo y se posa sobre él como una paloma. Es decir, el Espíritu Santo ahí está dando testimonio también de Jesucristo, de que él como hombre tiene también la posibilidad de recibir el bautismo, y que también como hombre necesita ese bautismo, no porque él haya pecado, porque en él no había pecado. En realidad él no necesitaba lavamiento de los pecados, pero sí él necesitaba identificarse con nosotros en ese aspecto de nuestra naturaleza también, en el aspecto de la debilidad humana por el pecado. Él lo hace por querer ser como nosotros, no porque lo necesite, a diferencia de nosotros. Entonces ahí él viene mediante el agua, diciendo: tal vez yo soy también uno de ustedes. Y
Y bueno, y la sangre, ¿no? La sangre es en el momento de su muerte, cuando esa también es un bautismo de sufrimiento, ¿no? De derramamiento de sangre. Su sangre, bueno, hay varios estudios que dicen la cantidad enorme de sangre que Jesucristo perdió y que prácticamente en su cuerpo quedaba muy poca cuando ya fue crucificado por el martirio, ¿no es cierto?, de los azotes, el caminar con la cruz y finalmente cuando es crucificado. Ahí también hay un bautismo de sangre. Esta sangre también señala la muerte de Jesús y la muerte por el pecado de la humanidad, y esa sangre que fue derramada es para justamente limpiar, para ofrecer sacrificio por los pecados del hombre. Él seguía siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz, derramando su sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad más importante que muestra y que revela el Espíritu Santo es quién es Jesucristo, justamente. Jesucristo es el Mesías de Dios, el ungido, el escogido, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Es la verdadera persona del Verbo. Y Jesús prometió que el Espíritu iba a dar testimonio acerca de Él, es decir, iba a enseñar la verdad sobre Él. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Esto está en Juan 15. Ese es el mensaje constante del Espíritu Santo, de revelarnos y de decirle a los hombres quién es realmente Jesús. Espero que se encuentren bien. Les deseo que tengan una bonita reunión de plantío y les mando un saludo afectuoso a todos.